Estamos ahora en un nuevo programa, de entrevistas y opiniones, y el tema de hoy es un tema sumamente importante. Vamos a hablar sobre la justicia en Guatemala. Sabemos que en una república, en un país normal, el sistema de justicia debe ser un sistema independiente, debe ser un sistema imparcial. Yo siempre he dicho que un país puede tener pobreza, puede tener una mala infraestructura vial, eh, y no es que se justifiquen los males, pero un país sin justicia no puede hablar de democracia. Un país sin justicia no puede ser una república normal. Es un país, no sé, pero Guatemala es un país donde podemos decir con mucha objetividad que no tenemos un sistema de justicia eficiente, imparcial, independiente. Se habla hoy de un sistema de justicia cooptado. Esto significa que hay una falta de independencia del Poder Judicial, y sabemos también que este es otro factor que caracteriza una república, la independencia de poderes. En Guatemala podemos hablar que en estos momentos no hay independencia de poderes. Es más, tenemos un sistema de justicia donde los magistrados se han prolongado en el cargo, no sé si más o menos 3 años, porque fueron electos en 2014 y debieron entregar el cargo en 2019. Sin embargo, esta es la fecha en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aún se mantienen en los cargos, usufructuando de esos cargos y participando en componenda con el sistema del Ejecutivo y del sistema parlamentario, puesto que los tres poderes están en una alianza, como en una unión de astros, actuando y decidiendo conjuntamente en lo que se llama, o se ha dado por llamar, el pacto de corruptos. Hoy nosotros tenemos de invitado a un abogado, Juan Francisco Solórzano Fopa, quien ha trabajado durante 12 años, creo yo, en el Ministerio Público, donde tuvo una carrera como fiscal. Fue uno de los fundadores de la FESI, la desaparecida o cooptada Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y bueno, podemos decir también que en la administración pública fue superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria y pues es un crítico del sistema de justicia. Ahora lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Juan Francisco, a este programa, que es un programa de opiniones, de entrevistas, y pues es un programa donde trabajamos temas muy diversos. Pero en este caso quisiéramos hablar sobre la justicia, sobre la administración de justicia. ¿Qué tanto podemos hablar del sistema de justicia, Juan Francisco? Yo ya hice una introducción, pero no sé si estás de acuerdo en parte o totalmente con eso. Gracias, Byron. Un saludo a pues, todos los televidentes, amigos que nos ven en todas las redes sociales y demás. Primero decirte, estoy 100% de acuerdo con esa introducción que has hecho. Sin duda alguna, hay un sistema de justicia cooptado, diría yo, en la parte política del sistema de justicia, ¿sí? Creo que hay que dividir siempre, y uno que trabaja, actualmente soy abogado litigante, trabajo en el sistema de justicia todos los días, de eso vivo. Hay una gran diferencia entre la parte política del sistema de justicia y la parte técnica del sistema de justicia, ¿sí? Y dentro de todo, de alguna manera, han habido siempre formas de diferenciarlo. Por ejemplo, en el organismo judicial, tenemos una parte política que está comprendida por las salas de apelaciones, ¿sí? Y la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué decimos que esa es una parte política? Porque a la larga son designados políticamente por
el ente de mayor representación que hay en la política y que es un ente, valga la redundancia, insisto, no, eminentemente político, que es el Congreso de la República. ¿Sí? Después tenemos a los jueces de primera instancia penal, perdón, de primera instancia en general de todo el país, y a los jueces de paz. ¿Sí? Y además un sistema pues, de auxiliares de justicia que en principio pues, es un poco más independiente. ¿Sí? Es un poco más independiente porque hay muchísimos jueces y juezas que son de carrera, que han tenido que hacer carrera, que han venido de abajo, que han sido comisarios, notificadores, oficiales, secretarios, después han sido jueces de paz y llegan a ser jueces de instancia. Esos jueces de carrera pues suelen ser mucho más independientes que aquellos que son políticamente designados. ¿Por qué? Porque vamos a ver, todos los sistemas de justicia en el mundo, yo creo que no conozco uno que sea 100% de carrera. ¿Sí? Siempre cuando llegamos al tope del sistema de justicia va a haber una designación política. La diferencia muchas veces en los sistemas de justicia y qué es lo que hace que haya cierta independencia. La independencia no me la da nunca quien me está nombrando, ¿sí? Porque el hecho cuando a mí me nombran para un puesto político, pues de alguna forma sé que hay compromisos políticos que ese puesto conlleva. Sin embargo, en el sistema de justicia, lo que no ha habido es independencia para la continuidad de esos funcionarios, ¿sí? Lamentablemente tenemos de alguna forma amarrada constitucionalmente que cada 5 años hay elección y cada 5 años hay elección de nuevo y un proceso de comisiones de postulación que se ha ido desgastando al punto en el que la corrupción y la política del sistema de justicia ha cooptado la política, por ejemplo, gremial, ¿sí? Y la política profesional y ha cooptado los espacios de esas comisiones de postulación que la Constitución pensó, bueno, la academia va a aportar investigación, academia, pues estudios en general a las comisiones de postulación y lo que ha sucedido es al revés, ¿sí? Ha sido la política la que ha cooptado la academia y ahora vemos un detrimento de la academia en función de su participación en decisiones políticas, ¿sí? Entonces, para poder explicar esto, miremos, por ejemplo, lo que es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ¿sí? El presidente de Estados Unidos nombró, de hecho, el último presidente, el presidente anterior, el presidente Trump, ha sido de los que más miembros de la Corte Suprema ha nombrado. ¿Sí? Si no estoy mal, nombró 2 o 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y sin embargo, estos miembros de la Corte Suprema de Justicia que él nombró, al momento en el que él hizo alegatos de fraude, hizo otras cuestiones, pues no lo apoyaron. Y él mismo lo dijo, ¿cómo es posible? Estos son unos ingratos que yo los nombré y pues resolvieron en mi contra. Pero el tema es que él los nombró, pero él no los puede quitar, ¿sí? O sea, ellos son independientes en su función. ¿Por qué son independientes? Porque no los pueden remover. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, lo que les da esa independencia, pues es que sea un puesto vitalicio. Yo en lo personal tal vez no estaría de acuerdo con un puesto vitalicio, pero sí estaría de acuerdo con puestos en ciertos órganos como la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia, que deberían durar mínimo, considero yo, unos 15 a 20 años. Pero se pone en juego también la honorabilidad o la independencia de criterio, la identidad que tenga cada magistrado, porque yo he visto que en otros países un magistrado puede ser designado por una mayoría de un partido comunista o socialista, como en Chile, por ejemplo, pero en el ejercicio del cargo, pues los magistrados actúan con un criterio profesional, no con criterios políticos ni con favoritismos políticos. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, pero eso deviene, insisto, para mí, de la independencia que les da a ellos la continuidad en el cargo. Es un aspecto. Y el segundo aspecto que también estás mencionando tiene que ver mucho más con valores que
lamentablemente se han perdido en nuestro sistema. Y se han perdido por el aspecto que yo te mencionaba anteriormente. Se han perdido porque lamentablemente la parte política ha ido cooptando los espacios académicos, ha ido cooptando los espacios de crecimiento profesional, como lo es el colegio, los colegios profesionales, porque no hablemos solo del colegio de abogados y notarios, también pasa con el de ciencias económicas, también pasa con el de ingeniería, también pasa con los de agronomía. Todos en realidad han ido siendo cooptados en función de que los colegios profesionales tienen muchas cuotas de participación en entes políticos. Y a tener esas cuotas de participación en entes políticos, lo que ha sucedido es, insisto, que la política ha denigrado, no sé si denigrado, tal vez la política ha manchado, por decirlo de alguna forma, porque tenemos una mala clase política. Esa politización ha afectado a las instituciones que envían representantes a las comisiones de postulación. Por supuesto. Incluyendo la Universidad de San Carlos. Por supuesto, y la Universidad de San Carlos es el ejemplo vivo de esta crisis que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la Universidad de San Carlos fue cooptada actualmente por alguien que, miren, tenemos en las mayores instituciones autónomas del país e independencia del país, tenemos personas que están literalmente usurpando sus cargos. ¿Sí? Porque no hay que hablar solo del rector, del mal llamado rector Mazariegos, porque sinceramente la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala establece la cantidad de votos que él tenía que tener. Él tenía que tener 86 votos de los electores para poder ser rector. No ha habido un solo rector en la historia que no haya tenido 86 votos, a excepción de Mazariegos, que tuvo 72. ¿Cómo explicamos que alguien que no sacó 86 votos sea hoy por hoy rector? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vino de una orden de una sala, de la sala quinta, de una votación 2-1 de lo contencioso administrativo, ordenando que se tenía que llevar a cabo sin los demás electores, aunque los electores no estuvieran de acuerdo, solo con los 72 de Mazariegos. Y así queda nombrado. Rector de la Universidad de San Carlos, fiscal general. La fiscal general Consuelo Porras, ella en la comisión de postulación, ella no tenía los 10 votos. Para pasar en el listado de 6 aspirantes para que el presidente pudiera elegir la fiscal general, ella no tenía los 10 votos. Ella sacó 8 votos de 15 y constitucionalmente requería 10 votos. ¿Quién le dio los otros 2 votos? La Corte de Constitucionalidad, que obligó a los comisionados a votar por ella. Solo creo que hubo dos representantes que no avalaron esa votación. Creo que fue el de la Landívar, creo que fue... No, de hecho ellos, hubo más, hubo 7 representantes, de los 15 hubo 7 que decían, miren, a mí no me pueden obligar, pero que a la larga, pues la CC les dijo, sí, los obligo, pues, y cumplan, o estarían cometiendo un delito, y de alguna forma ellos razonaron su voto, porque razonaron su voto, como muy bien decís, por ejemplo, el decano de la Facultad Landívar, de la Universidad Rafael Landívar, el doctor Escobar Menaldo, fue uno de los que razonó su voto y dijo, miren, a mí me están obligando. O sea, y esto fue públicamente. O sea, tenemos una fiscal general que no llegó a los votos necesarios en la comisión de postulación, pero que hoy por hoy es fiscal general. ¿Sí? O sea, tenemos un rector que no obtuvo los votos necesarios, tenemos una fiscal general que no obtuvo los votos necesarios, y ahora que tenemos cortes que terminaron su periodo hace 3 años, pero que están ahí y que siguen estando ahí. Tenemos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que esos magistrados al momento de la elección, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, había sido electa la ex magistrada Gloria Porras. Nos gusta o no, vamos a tener muchas opiniones, pero ella fue la que terminó siendo electa y sin embargo la removieron. Se habla aquí de dos digamos, planos. Uno de antes de la CICIG y el otro plano después de la CICIG. Después de la CICIG ha ocurrido una serie de hechos que son los que han desdibujado al sistema de justicia y que han fortalecido este pacto de corruptos que se llama. Ha habido muchos fiscales que han salido al exilio, ¿verdad?
¿Cómo puede entenderse esto de que muchos critican que cuando estaba la CICIG se actuaba de un modo y entonces hubo fiscales que fueron castigados por haber emitido ciertas resoluciones y entonces enviados al exilio? ¿Cómo se justifica, no se justifica esta, digamos, especie de venganza que han tomado? No, o sea, yo creo que no se justifica obviamente ningún tipo de venganza, y menos con casos armados, como son completamente armados, casos ficticios. Yo se los puedo decir, por ejemplo, en contra de Juan Francisco Sandoval, en contra de la misma Tel Maldana. Son casos de verdad que carecen de sustento jurídico. Yo se los digo, en el caso del edificio, por ejemplo, fue el primer caso que armaron en contra de Tel Maldana. Yo soy abogado defensor ahí. Actualmente, debo decir, ya soy abogado defensor de Tel Maldana. Hace 3 años no lo era. De hecho, he sido abogado defensor de otra persona que ha estado en ese caso. O sea, nosotros tenemos un dictamen, ¿sí? Un dictamen del Ministerio Público. No que yo me lo haya inventado, no, del mismo Ministerio Público, donde establece que se pagó el precio más bajo, ¿sí?, que de los 2 avalúos que se hicieron. Primero, el primer avalúo que hizo el Ministerio de Finanzas Públicas, que es el ente rector a través de DICABI para estas circunstancias. Y segundo, el avalúo que hizo la Contraloría General de Cuentas al momento de hacer la contrarrevisión de esa situación. Están esos 2 avalúos. Y la administración de Tel Maldana compró el edificio por un precio menor al de los 2 avalúos, ¿sí? O sea, la administración le ahorró al Estado, ¿sí?, más de 3,5 millones de quetzales al comprar ese edificio, que además está en perfectas condiciones y que no ha sido utilizado por el Estado, pues sin ningún tipo de justificación o de alguna otra situación que se pague. Entonces, vamos a ver, ahí cuando se van a los procesos, ¿sí?, en realidad ellos están siendo desenmascarados. ¿Cuál es el problema? A ellos no les interesa que hayan procesos. A ellos lo que les interesa es mandar a los fiscales al exilio. Y ahí voy a retornar, por ejemplo, a otro tema que estábamos hablando hace un rato, que es la diferencia entre la parte política y la parte de carrera de una institución. El Ministerio Público está matando la carrera fiscal. La fiscal general actual, la doctora Consuelo Porras, está matando la carrera fiscal. ¿Por qué? Negoció con el sindicato de trabajadores del Ministerio Público para que los fiscales que antes eran de carrera, como eran los fiscales de sección y los fiscales distritales, ahora son de libre remoción y nombramiento, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho? Ha sacado a todos los fiscales de carrera, a cualquiera que se le oponga a lo que técnicamente debe ser, lo sacan, ¿sí? Y esa es la amenaza que ejercen en contra de estos fiscales. Primero, te dejan sin trabajo, y segundo, te criminalizan y te persiguen un caso. Y esto está sucediendo con los fiscales. Ha sucedido, por ejemplo, ahorita con los auxiliares de justicia, un secretario de un juzgado que fue capturado por haber dado una constancia de alguien que se presentó al juzgado. Esto ya es ridículo. O sea, el sistema de justicia está bajo ataque, y la parte que está bajo ataque del sistema de justicia es la parte independiente, la parte técnica, ¿sí? Los que están sufriendo ese ataque son los jueces que ejercen su función, insisto, en primera instancia y en los juzgados de paz de forma independiente. Los que están bajo ataque son los fiscales de sección, los fiscales distritales, los agentes fiscales, los fiscales municipales, ¿sí? Esos son los que están bajo ataque. Y los que están bajo ataque también son ahora, inclusive, hasta los mismos auxiliares de la justicia, los secretarios, los oficiales. O sea, la parte política de la justicia está atacando a la parte técnica de la justicia. Lamentablemente, lo que se observa es un Ministerio Público al estilo de cómo funcionaba el Ministerio Público antes de que se firmaran los acuerdos de paz. Es decir, cuando el sistema político de Guatemala era caracterizado por la persecución política. Y el Ministerio Público en ese periodo era una dependencia del Ejecutivo, es decir, que actuaba políticamente de acuerdo con el gobierno central. Eso es lo que la gente percibe que está pasando ahora con el Ministerio Público.
Vamos a seguir conversando en un momento sobre este tema de justicia con el abogado Juan Francisco Solórzano Fopa. Estamos conversando con Juan Francisco Solórzano Fopa, abogado, exfiscal, ex superintendente de la SAT y, bueno, un hombre público, conocedor del funcionamiento del sistema de justicia. Y hablamos precisamente de cómo es que el sistema de administración de justicia se ha ido descomponiendo, no solamente en el ejercicio propiamente de la justicia, sino también en otras instancias que tienen que ver con la designación de puestos en la administración de justicia, como es el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho y la propia Universidad de San Carlos de Guatemala. Estas instituciones, debido al papel, a la designación que tienen que hacer en las comisiones de postulación, han ido siendo cooptadas por estos mecanismos de corrupción que desafortunadamente están causando un debilitamiento del sistema democrático del país. Quisiéramos conversar un poco con Juan Francisco sobre cómo entrar a un proceso en el que se recupere la credibilidad, la confianza en el sistema de justicia. No sé, porque casi implica recuperar la credibilidad, no solamente en la justicia, sino en todo el estado de Guatemala. Muchas instituciones pasan por este proceso de descomposición. ¿Cómo podemos hacer retroceder a estas estructuras, a estas mafias, a estos personajes que han venido cooptando negativamente, por ejemplo, el Colegio de Abogados? Miren, yo creo que hay varias cosas que de alguna u otra forma se pueden hacer hoy por hoy. Primero, hay que visibilizar el problema, ¿sí? Hay un primer aspecto que es lo que estamos haciendo aquí. Estamos hablando abiertamente de esta cooptación que está habiendo en el sistema de justicia, de cómo la están haciendo, porque también hay que saber cómo la están haciendo, ¿sí? Insisto que lo que están es criminalizando y atacando a la parte técnica del sistema de justicia, ¿sí? Porque esa parte técnica del sistema de justicia, que es la parte independiente, afortunadamente fue desarrollándose, ¿sí?, durante muchos años de una buena manera, y fue desarrollándose en aspectos como el Ministerio Público, fue desarrollándose en el organismo judicial, me iría más allá inclusive con entidades auxiliares del sistema de justicia como lo es la Policía Nacional Civil, por ejemplo, que fue trabajando en muchos cuadros técnicos. La carrera judicial. La carrera judicial, o sea, estamos viendo cómo, sin duda alguna, por ejemplo, la misma Defensa Pública Penal, que también participa, el Instituto de la Víctima, ¿sí? ¿En manos de quién está el Instituto de la Víctima, por ejemplo? Está en manos de una exdiputada, esposa de un actual diputado, que encima de todo no tiene visa, ha sido sancionado, ha sido protegido porque no le han quitado el antejuicio, a pesar de salir ampliamente señalado en muchos casos de corrupción. El señor Felipe Alejos sale en las conversaciones, pues en los audios todos los hemos escuchado, ¿sí? Ahí sale Filipao. Es la esposa de él. Es la esposa de Filipao la que hoy tiene el Instituto de la Víctima. Eso ¿sí? sí O sea, refleja, van cooptando. es ¿sí? un espejo de cómo estamos de Por mal. supuesto, van cooptando todas y cada una de las instituciones del sistema de justicia. Digamos, yo no quiero ser pesimista, yo creo que
no hemos todavía llegado al fondo de esa represión, de esa venganza. Yo les puedo decir algo, yo creo que no habrá persona, a mí lo único que me ha faltado es ser juez, tal vez, porque de ahí he sido abogado, fiscal, sindicado, porque estoy sindicado en 2 procesos penales, ¿sí? Desde que yo salí de la SAT, me presentaron, ahorita ya voy contando 29 denuncias, ¿sí? 29 denuncias, de las cuales en su mayoría, casi que 25 han sido por mi función pública en la SAT o en el MP, ¿sí? 1 o 2 vinculadas a temas de partidos políticos, y es uno de los procesos que estoy enfrentando y donde estoy 100% convencido que voy a salir absuelto. ¿Cuándo voy a salir absuelto? Y voy a usar aquí mi ejemplo. Digamos, yo llevo 1 año y 1 mes esperando una audiencia de etapa intermedia en este proceso. El otro proceso que yo tengo es un proceso en el cual una persona que es periodista, que tiene un medio de televisión, me denunció por violencia contra la mujer, alguien que yo ni conozco y que nunca he tenido ninguna relación con ella de ningún tipo, por violencia contra la mujer por un tuit, ¿sí? Fui a los juzgados de instancia de femicidio, los jueces, de nuevo, de carrera, ¿sí? Pues me dieron falta de mérito, pero una sala penal, una sala de femicidio, la sala primera, ordena que no, que me tienen que ligar a proceso. Es que el femicidio lo han usado como arma política. Así es, esa ha sido una de las armas políticas favoritas de él. Llevo 3 años, 3 años esperando la audiencia de etapa intermedia. Durante todo ese tiempo yo tengo que ir a firmar, yo no puedo salir del país, tengo que desgastarme, tengo arresto domiciliario, no puedo ir a Escuintla, a San Marcos, no puedo, o sea, el tema es desgastarlo a uno, el tema es tenerlo a uno entretenido, el tema es que vaya la presión. Yo quiero llegar a juicio, yo sinceramente quiero llegar a juicio, es más, dígame, denme el chance, denme las audiencias. En el caso de la violencia contra la mujer, han habido 6 jueces para la etapa intermedia y no se ha llevado a cabo. Yo no he presentado ni un solo recurso, ni uno solo, ¿sí?, que haya atrasado esa audiencia. En el caso de la falsedad en la política, tampoco he presentado un solo recurso, ni uno solo, nada, 0. Yo estoy esperando, yo me presento todos los meses cuando me citan, ¿sí?, y voy a la audiencia. El sistema de justicia no quiere que haya justicia, no quiere que personas como yo, que estamos siendo claramente criminalizados, nos presentemos a la justicia. Entonces, de nuevo, esta venganza, esta etapa que se está dando ahorita, donde nos están atacando y más, no se va a acabar pronto. Tenemos que saber, tenemos que ser conscientes de que va a seguir, tenemos que saber de que algunos pasaremos por la cárcel, terminaremos en la cárcel, pues no sé, yo ya les demostré que estoy dispuesto a ir a donde sea y a pasar por donde sea, con tal de demostrar que yo no le debo absolutamente nada a nadie, porque además de esas 29 denuncias que yo les digo, son 0 denuncias, ¿sí? 0 denuncias de corrupción. 0 denuncias por haberme robado un solo centavo, ¿sí? Que si un reglamento, que si un tweet, que si un acta. 0 denuncias por haberme robado un solo centavo, ¿sí? Entonces, y pasé 15 años en la administración pública manejando fondos, manejé un presupuesto en la SAT, por ejemplo, llegué a manejar un presupuesto de más de 2.000 millones de quetzales al año, ¿sí? Y tengo 0 denuncias por haberme robado un solo centavo. Entonces, esto de alguna forma a mí me da la calidad moral para poder decir, señores, si alguien ha usado el sistema de justicia y sabe cómo está el sistema de justicia, les puedo decir desde las cárceles, desde el sistema penitenciario, cómo está, cuál es la realidad. Por lo menos las 2 que estuve, Matamoros, Mariscal, y con todos mis clientes, mire, si yo tengo clientes presos y que hay que pagar la talacha, y que caes en Pavoncito, en zona 18, en Santa Teresa, hay que pagar la talacha, ¿sí? Y esa es la realidad del sistema de justicia en el que vivimos, y yo sí creo que se va a empeorar. Ahora bien, eso no significa que no podamos nosotros hacer algunas cuestiones. Ya hablamos de visibilizar, ¿sí? Hablamos de seguir denunciando estas situaciones. Yo sí creo que tenemos que empezar a proteger a todos los funcionarios. No, esto no se trata ya ni siquiera a estas alturas de es que aquel me cae bien, aquel de mi grupo, aquel políticamente en la asociación de jueces está en tal lugar. No, miren, yo respeto, por ejemplo, a todos y cada uno de los jueces de primera instancia
penal del país y de civil y demás. ¿Por qué? Y lo he dicho. Fue lo primero que yo dije cuando a mí me daban enchachado a la torre de tribunales. Mire, ¿usted confía en este sistema de justicia? Confío en los jueces de primera instancia. Y no sé, yo al juez que me estaba juzgando, a ninguno de los jueces los conocía antes. Se los puedo decir, o sea, no sé ni quiénes son. Es más, me los han cambiado, si ya les digo que en una llevo 6 jueces. Lo que pasa es que el Ministerio Público también ejerce mucha presión sobre ellos. Por supuesto, ya es una presión sobre ellos, sobre todo el sistema, sobre los auxiliares, insisto, sobre los secretarios, los oficiales, sobre todo, ¿sí? Pero para esa presión, de nuevo, tenemos que buscar un apoyo, por lo menos público, que la población sepa, que se informe por otras vías, que no son los canales que siguen diciendo el mismo discurso de, es que ellos fabricaban pruebas. Que enseñen un solo caso donde algún fiscal fabricó pruebas. En los casos de la CICI, la mayoría han aceptado los casos. A mí me dicen en Gazat, es que usted hizo terrorismo fiscal. Pero si todos los empresarios aceptaron su responsabilidad y todos pagaron, que me venga uno a decir que haya salido absuelto, un solo empresario, que me venga a decir que salió absuelto después de que lo procesamos y después de que estuvimos en esos temas. Pero no les gustó. Por supuesto que no les gustó, pero habían pruebas. La población se da cuenta cuando hay pruebas y la población se da cuenta cuando es un caso montado. Miremos el caso del juez Gálvez. Lo obligaron a salir del país. ¿Para qué? Para darle medida sustitutiva a una persona que está ligada a proceso por delitos de lesa humanidad. No estamos hablando ya de delitos, no estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Y yo les voy a decir algo. Si esa persona, señor Toribio, de verdad está enfermo, de verdad está mal de salud, yo creo que lo mejor que el sistema de justicia puede hacer es dejarlo que vaya a su casa y que tengamos algo de piedad y perdón, que él no tuvo nunca con ninguna de sus víctimas, con ninguna de la gente que él desapareció, tuvo esa piedad. Pero el sistema de justicia tampoco puede ser venganza. El sistema de justicia no puede ser ese sistema de justicia basado en el ojo por ojo, porque ya lo decía Beccaria, desde el momento en el que conocemos como el sistema penal moderno, señores, no puede seguir basado en el castigo, no puede seguir basado en esto. Está bien que se vaya para su casa el señor Toribio, que enfrente a la justicia. Pero sí, mandar a un juez al exilio tuvieron que mandar a un juez al exilio además para retorcer la ley, porque hay que decir lo que es, retorcieron la ley. Porque ahora habrá que ver ese precedente de si por delitos de lesa humanidad va a haber medida sustitutiva. Porque ese es un tema que se abre la puerta ahorita y ahorita se abre la discusión jurídica sobre eso. Ahora, ¿qué pasa con esa jueza? Usted me dice, ¿la presionaron? Por supuesto que la presionaron. Si a esa jueza la tienen en el ojo del huracán y le pidieron antejuicio con el caso Odebrecht, que ahora revocaron el beneficio de colaboración eficaz. Fue la misma jueza que llevó ese caso. Entonces, ¿critico yo a esta jueza? Definitivamente no. O sea, la entiendo, es humana, vive en esta presión, vive en este sistema de justicia donde lamentablemente hoy a los operadores de justicia la opción que se les da es sobrevivir. Usted quiere su cargo, quiere sobrevivir, quiere mantenerse ahí o quiere que la metamos presa o que se vaya al exilio en el mejor de los casos. Sí, sí, pero a ver hasta dónde la sociedad guatemalteca puede soportar ese tipo de sistema y también cómo algunas instituciones deben de cambiar para ir cambiando este sistema corrupto que tenemos de justicia. Como por ejemplo el Colegio de Abogados de Guatemala. Antes el Colegio de Abogados de Guatemala se pronunciaba y además debería de ser un ente que proteja a sus agremiados cuando son vulnerados en su condición profesional, moral, psicológica. Bueno, ahora son encarcelados o son enviados al exilio y el Colegio de Abogados no dice absolutamente nada. Posiblemente compren al Colegio de Abogados por creo que 11 millones de quetzales que le da el Congreso de la República, que le asigna en el presupuesto general de gastos de la Nación cada año al Colegio de Abogados de Guatemala. Pero ¿cuántos abogados hay en Guatemala? Unos 30,000 abogados.
quienes deberían, pues, de cambiar esa estructura del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que permite que esa junta directiva permanezca en silencio frente a las realidades que se están viviendo en Guatemala con el sistema de justicia. Vamos a... Decíamos cómo recuperar la confianza, la credibilidad en instituciones que están cooptadas, que permiten que funcione mal este sistema. Y mencionábamos el caso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Tengo entendido que fuiste candidato ya en una oportunidad para presidir el Colegio de Abogados. El próximo año hay elecciones para una nueva junta directiva. Y esta, digamos, es una posibilidad, es una oportunidad para que la dirección política del Colegio de Abogados cambie y que sea consecuente con su gremio y con el sistema de justicia en general. ¿Vas a participar de nuevo de candidato? ¿Estás preparado? ¿Cómo se va a manejar ese proceso? ¿Es posible un cambio ahí? Muchas gracias. Mira, la experiencia que tuvimos en la elección que fue en el año 2021, primero fue una experiencia muy positiva. La verdad es que con un grupo de abogados, y debo decir que a última hora decidimos participar porque no veíamos una opción que nos representara, una opción distinta, una opción que no fuera la de las mismas mafias que siempre han tenido cooptado al Colegio de Abogados y Notarios, y dijimos, vamos a participar. O sea, con poco tiempo, con poca anticipación, con 15 días, no me dio tiempo, no me alcanzó, la verdad, la poca campaña que hicimos para poder ir a todos los departamentos del país, para poder tratar de hablar con la mayor cantidad de agremiados posible, y aún así sacamos 1,250 y pico votos. Ahorita no me acuerdo el número exacto. Tuvimos apenas a menos de 50 votos de habernos metido a la segunda vuelta, ¿sí? Por la Junta Directiva del Colegio, en una votación donde hubo 9 candidatos. O sea, creemos que la verdad hicimos un papel muy, muy digno, además de compitiendo con gente que llegaron con edecanes a regalar todo tipo de cosas, mascarillas, lapiceros, una cuestión por muy banal o muy pequeña que sea, pero te daban absolutamente todo, con actos de clausura y de campaña en los hoteles más caros del país. Nosotros, y yo te lo puedo decir, yo puse de mi bolsa, habrían sido como unos 5,000, 10,000 pesos, más el tiempo, la gasolina que llegamos, porque a donde nosotros llegamos en el interior del país, los agremiados pusieron su plato de comida, pusieron su apoyo para hacer la actividad. La verdad fue muy positivo este tema, además en un contexto en el cual, también hay que decirlo, en medio de la pandemia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, teniendo la capacidad económica para poder ayudar económicamente a sus agremiados, tampoco lo hizo. Ahorita estamos en una doble situación porque persistimos en un tema económico complicado, ¿sí? Donde además el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene los fondos necesarios. Ya son más de 1,100 millones de quetzales, ¿sí? Que el Colegio de Abogados de Guatemala tiene en sus ahorros en el sistema bancario nacional, ¿sí? ¿Cómo se están invirtiendo esos 1,100 millones? ¿A dónde están yendo a pagar esos intereses? ¿Cuánto nos dan de intereses? ¿Sí? ¿Qué negociación se hace con los bancos sobre ese capital? Y debo decir que eso solo va a aumentar, porque tú mencionabas hace un ratito, por ejemplo, 11 millones y algo que están asignados en el presupuesto 2023 para el colegio, pero esos 11 millones en realidad son dulcitos. Esos 11 millones de hecho no es una asignación que del Congreso, ojo. Esos 11 millones están en el presupuesto
porque los recauda la SAT anualmente, ¿sí? Y la SAT los recauda por la comisión que le dan a los notarios, que nos dan a los notarios cuando realizamos algunas compraventas, por ejemplo, cuando realizamos algunas escrituras, algunos negocios jurídicos que están afectos a algunos impuestos, donde la SAT nos da una comisión directamente al Colegio de Abogados y Notarios, ¿sí? Aparte, porque nosotros cobramos comisión sobre los timbres fiscales y también se cobra el timbre del notario y también se cobra el timbre forense. O sea, son varios impuestos los que permiten que el Colegio de Abogados tenga hoy por hoy 1.100 millones. Están entrando a las arcas casi 150 millones de quetzales al año en estos impuestos y en los intereses. Exponencialmente esto nos va a llevar a que en 5 años el Colegio de Abogados y Notarios va a tener más de 3.000 millones de quetzales casi en el sistema bancario nacional. ¿Por qué? Porque los intereses se van sumando, más los 150 millones, más demás. De hecho, es en cerca de 10 años que vamos a llegar a esos 3.000 millones de quetzales por ese crecimiento exponencial. El ejemplo más claro de este crecimiento exponencial es el caso del conserje del Congreso de la República. Pues, el conserje del Congreso de la República empezó ganando 4.000 quetzales cuando se les dio un aumento del 10% en el año 2006. Para el año 2016, cuando se dieron cuenta, el conserje ganaba 45.000 pesos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque exponencialmente, si me aumentas el 10% todo el año sobre el 10%, sobre el 10%, sobre el 10%, en 10 años me aumentaste el 5.000%, pues, o sea, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque es un crecimiento exponencial. Eso es lo que le va a pasar ahorita al Colegio de Abogados y Notarios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer que el plan de prestaciones del Colegio de Abogados y Notarios satisfaga las necesidades de todos los agremiados? Y además, la parte definitivamente toral que estábamos hablando ahorita de defender a los funcionarios y funcionarias, y no solo a los funcionarios y funcionarias, también a los abogados que por el ejercicio de su profesión están siendo criminalizados. Y miren, la elección en la que yo participé, a mí, el día que yo presenté mi candidatura, al día siguiente me pidieron una orden de captura. Afortunadamente el juez no la dio, pero a mí me pidieron una orden de captura al día siguiente. Y cuando fue la elección de magistrado de la CC, que se hizo 2 meses después, metieron preso a 3 candidatos a magistrados de la CC, el día de la elección. Ya que hay una intervención también. Hay una intervención directa Ajá. de las mafias criminales que tienen cotadas las instituciones hacia quienes se quieren presentar o no al Colegio de Abogados y Notarios. Entonces, hay miedo a participar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay criminalización. Porque nadie dice, yo, ¿qué me voy a ganar? Encima todo es ad honorem. Mira, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Es trabajo, tiempo, responsabilidad. No me van a pagar ni un ley. Y encima todo me quieren meter preso. Preguntémonos entonces, ¿por qué Consuelo Porras quiere meter preso a los candidatos del Colegio de Abogados que no son de su interés? Porque el colegio tiene una cuota de participación muy importante en las comisiones de postulación. La próxima... Consuelo Porras, decís. Sí, Consuelo Porras, porque ella es la que ordena que metan presos a Estuardo Gálvez, a Luis Fernando, no me recuerdo el nombre del colega que también lo metió preso, gente con la que yo de verdad que no estoy de acuerdo en temas de política gremial, pero que me parece un completo atropello que los haya metido preso el día de la elección. Y además con casos que ahora, mira, ahora sacaron a Estuardo Gálvez. ¿Y qué pasa? El grupo de Estuardo Gálvez ahí está votando con mazareos. Tienen extorsionado a Estuardo Gálvez, señores. Lo tienen secuestrado. Y a Henry Arriaga, decano de la USAC, tiene que votar ahí todos los días por lo que mazareos diga. Y Milik Mozote, a quien aprecio mucho, que es representante ante el CSU del Colegio de Abogados y Notarios, ahí está votando a favor de mazareos todos los días. ¿Por qué? Porque tienen secuestrado a Estuardo Gálvez. Porque en la condición para sacar libre a Estuardo Gálvez, quien insisto no es santo de mi devoción, y jamás he participado en su política, inglés de política gremial, pero lo tienen secuestrado. Esa es la realidad. Y lo tienen secuestrado ahora
para asegurarse que tengan los votos en el CSU. Sin los votos del colegio, sin los votos del decano y del representante estudiantil de derecho en el CSU no tendría mayoría al día de hoy, Walter Mazariegos. ¿Sí? Imaginemos lo importante que es esa situación. Entonces, voy a participar. Ya lo he analizado, la verdad es que ha sido una cuestión difícil, también viene una parte política que me seduce mucho, pero esta elección va a ser primero, digamos, va a ser en enero, a finales de enero o principios de febrero del otro año. Va a ser una elección fundamental porque esta próxima junta directiva va a tener a su cargo después la elección de los representantes que van a estar también en las comisiones de postulación para elegir nuevas Cortes Suprema de Justicia y nuevas salas de apelaciones, y va a ser miembro de las comisiones de postulación para elegir nuevas Cortes y salas de apelaciones y nueva Corte Suprema de Justicia. Entonces es un espacio que no lo podemos dejar ahí. Sobre todo habiendo visto la participación que hubo de los colegas que me dieron su voto. Me hablan, créanme que me hablan mucho, ya Lic, ya es hora, Lic, ya viene la elección, Lic, ya solo nos quedan 2 meses, no hagamos campaña de 15 días, si hacemos una campaña de 2 meses, podemos ganar el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que no son solo abogados y notarios, hay que decirlo también, hay muchísimos profesionales de ciencias afines, como lo son politólogos, internacionalistas, criminalistas, criminólogos, licenciados en ciencias policiales, los mismos licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Miren, créanme que fueron a votar sí, muchos de ellos en la elección que nosotros ganamos. Y solo para decirlo, en la siguiente elección, cuando apoyamos al licenciado Francisco Rivas para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pues bueno, llegamos a segunda vuelta, el licenciado llegó a segunda vuelta, se perdió con el candidato de la estructura del Pacto Corruptos con Néstor, el magistrado Néstor, ahorita no me recuerdo el apellido, que hoy por hoy es magistrado en la Corte de Constitucionalidad y que venía de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, también hay que participar, no podemos seguir dejando esos espacios a que otros los ocupen. Y desde ya hago un llamado a los profesionales, a los y las profesionales del Colegio de Abogados y Notarios, insisto, los abogados, los notarios, los licenciados en ciencias jurídicas, licenciados en ciencias policiales, criminólogos, criminalísticos, internacionalistas, politólogos, sociólogos, todos los egresados de la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC y de las distintas facultades del país que están agremiados en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a que por favor asistan, a que se involucren, a que participen, porque el gran riesgo que hay en general y lo que están buscando Consuelo Porras, el Pacto Corruptos en general, lo que buscan es la apatía, y el mayor riesgo que hay es la apatía de parte de los profesionales que, pudiendo participar, con un voto pueden hacer su diferencia. Y desde ya se los digo, si los acarrean, si lo llevan en buses de la institución, si les van a dar el almuerzo, agárrenlo, comamos, y a mí me encantan. Yo como muchas carnitas, más por ahí me molestan en los net centers con ese término, no lo niego, me fascinan. ¿Sí? Cómanse la tortillita, lo que les den, hagan el lapicero, hagan la mascarilla, algunos de verdad sirven mucho, hay varios ahí que gastan de buena calidad, hombre. Háganlo, su voto es secreto y sepan que pueden hacer una diferencia, que aquí habemos gente independiente, comprometida, porque si algo yo creo que más de 15 años de ejercicio público, más los 4 o 5 años que ya voy a llevar en independencia, en el ejercicio profesional independiente, es que primero, pues nadie me puede decir que me han robado ni un solo centavo. Segundo, nadie puede decir que no he actuado de forma transparente, doy la cara, hablo con la gente, trato de solucionar las cosas que tenemos que hacer. Y tercero, pues nadie puede decir que yo creo que de alguna forma me da miedo expresarme o me da miedo decir las cosas que tenemos que hacer. Esta es una época en la que tenemos que vencer ese miedo. Y yo sé que hay muchos miedos que son naturales, o sea, yo no le estoy diciendo a la gente, mire, apóyeme públicamente, si eso le va a costar su trabajo. Hay personas a las que considero amigos que no les hablo, mire, no les hablo para no meterlos a clavos, para no meterlos a problemas, porque yo sé que si en su trabajo saben que son mis amigos, los van a despedir. Y así está este gobierno.
y les tengo cero renuncias, no, y me los encuentro después otro día en otra cuestión, discúlpame que no, ni te preocupes, contás conmigo siempre. Hay O sea, muchos abogados en Guatemala, pero muy pocos votan. Y yo no sé de dónde viene esa apatía, porque, bueno, hay que tomar en cuenta que abogados hay en muchas instituciones del Estado. Entonces, estos abogados que trabajan con el Estado son coaccionados para que o no votan o que voten por el candidato que les propongan las entidades de gobierno, digamos, del Estado. Y entonces resulta pues que votan un poco porcentaje de abogados y notarios. Y ahí es donde hay que despertar la conciencia, la responsabilidad de los abogados de Guatemala para que participen, para que voten. Y muchos abogados son decentes, muchos abogados son responsables y creo que sí tienen la intención de que cambie esa estructura, pero no participan porque tienen digamos, que piensan que van a ganar los mismos, como que el voto de ellos no significara un cambio, sino que dicen, bueno, al final ahí ganan los mismos y por lo tanto no votan, pero hay que cambiar esa actitud. pero yo creo, Byron, que la mayor apatía, ¿sí?, de los profesionales en general del colegio de abogados y notarios es porque reciben cero beneficios a cambio. ¿Sí? Son muy pocos los profesionales del colegio de abogados y notarios que saben, por ejemplo, cuáles son de alguna forma los beneficios que tienen por ser miembros de ese colegio y estar en el plan de prestaciones. Si es que hay beneficios, porque ahí también hay que decirlo. Es un plan de prestaciones muy mal diseñado, ¿sí? Los únicos que tenemos algunos beneficios, casi que sin hacer nada, solo por hacer nuestro trabajo, somos los notarios. Sí, lo que pasa es que sí es cierto lo de los beneficios, pero el impacto político del silencio, de la complicidad de un colegio de abogados y notarios de Guatemala pesa mucho sobre la vida del pueblo de Guatemala y sobre la democracia misma y sobre el sistema republicano de gobierno que tenemos. Yo creo que también ese sentido político, esa responsabilidad ciudadana debe de guiar la conducta de los votantes pues, en estos procesos. Porque lamentablemente no solo es el colegio de abogados, sino que hay muchas instituciones donde la corrupción, la descomposición ha llegado. Muchas entidades, incluso entidades que no son del gobierno, que no dependen del gobierno, sino que son entidades o privadas o que se sostienen con impuestos creados por el Congreso y que se creen independientes de cualquier auditoría. En muchas de las instituciones la corrupción desgraciadamente existe porque la gente buena no participa. Y entonces ahí también hay una falta de responsabilidad ciudadana. Yo estoy de acuerdo, perdón, que antes de lo que estás planteando, pero parcialmente, yo sí creo que la mayoría de gente, y esto es un poco como la moral tributaria, ¿sí? Hablemos de lo que se conoce la moral tributaria en el país, porque ¿qué me hace a mí querer que yo pague o no pague impuestos? Porque es un impuesto, ¿eh? Yo pago o no pago impuestos en función de dos cosas. Una, en función del riesgo que me va a traer ser descubierto y no haber pagado. Y dos, en función de los beneficios que yo sienta que estoy obteniendo, ¿sí? En los países altamente desarrollados, donde la salud es gratis, la educación es gratis, las carreteras están en buen estado, las infraestructuras son de primer mundo, de primer nivel, pues la gente paga sus impuestos y paga 4 o 5 veces más impuestos que aquí en Guatemala. Porque encima de todo aquí nos hacen creer que pagamos mucho impuestos y no es cierto. Tenemos las tasas tributarias de las más bajas del mundo, ¿sí? Pero sinceramente, cuando tú le decís a alguien, mira, paga tus impuestos, y te dicen a este gobierno corrupto. Cuando le hablas a un empresario que te dice, yo si me puedo ahorrar 5 centavos me los voy a ahorrar porque este gobierno se los va a robar, porque este gobierno no está invirtiendo nada en nosotros. La gente ve lo mismo en el colegio de abogados y notarios. Los que están inscritos al colegio de abogados y notarios pagan su colegiatura anual porque sin esa constancia colegial activo, tal vez no te dan tu trabajo.
y te la piden para una cuestión, pero no la pagas por convicción. Lamentablemente, estoy 100% de acuerdo contigo que tenemos que hacer esa conciencia ciudadana de lo que implica de la convicción, pero la realidad también es que tenemos la obligación de devolverle al agremiado. ¿Cómo es posible que el agremiado no reciba ningún beneficio de un colegio que tiene 1.100 millones de quetzales en los bancos del sistema? Que para mí es atroz. Es lo mismo que sucede con el gobierno, que sí tiene un presupuesto de 120.000 casi millones, 118.000 millones de quetzales, y yo no veo nada, no veo un hospital con medicina, no veo una carretera, no veo un bus, Claro. no veo... Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero es una estrategia también de ellos para generar esa apatía, porque tampoco quieren que sepas que tenés derecho a beneficios, que Sí. podés usar ese dinero. Entonces, parte de la campaña que nosotros sí queremos hacer es que el agremiado sepa y sienta, no solo sepa, que sienta además una retribución directa por su colegiatura, por pertenecer al colegio, y en la medida en la que los agremiados y las agremiadas perciban eso, tengan un beneficio, se les pague a ellos sus prestaciones, sepan que esos 1.100 millones, esos 3.000 millones de quetzales están para ellos y para nosotros en general, el agremiado se va a interesar. Pero si no recibe absolutamente nada, también va a haber apatía. Que no le gane la apatía y que el beneficio social, perdón, el beneficio individual también sea un beneficio social. Porque ahí tenemos que hacerlo. Somos individuos y pensamos como individuos dentro de una sociedad, pero somos, a la larga, pues individuos. Bueno, pues ya lo saben, estimados abogados y abogadas, a votar en enero y a cambiar ese colegio de abogados de Guatemala. Muchas gracias a Juan Francisco Solórzano por su presencia en el programa y a ustedes gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.